Los casos de dengue mantienen hospitales públicos y clínicas privadas a toda capacidad de posibles infectados, siendo los más afectados niños y adolescentes. No todos provienen de zonas vulnerables donde escombros y aguas limpias corren con descuido. Todos los sectores deben tomar la alerta en serio. Si usted no lo cree, acompáñenos en este triste encuentro con una familia donde una adolescente de 13 años resultó vencida por el dengue. María José, a sus 13 años, era la brillante luz de su familia. Hija única, aventajada estudiante en su escuela y en varias disciplinas deportivas. Los augurios de un buen futuro eran evidentes para una mimada María José, con padres que veían por sus ojos. Todo iba viento en popa, hasta que, sin saber cómo, recibió una picadura del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. El sábado comenzó con dolor de cabeza, dolor abdominal, fiebre intermitente que no cedían al acetaminofén ni al paracetamol. El sábado ella estuvo en su tarea, en su clase de karate, de judo, de taekwondo. Peleó como nunca había peleado, era despidiéndose. Ya el domingo la niña presentó fiebre importante. Procedimos a llamar a su pediatra cabecera. La menor, cuyo padre, médico de profesión, actuó de inmediato, entró a un cuadro febril que no cedía. El doctor Pérez Vidal le hizo la prueba NC1, que es la prueba más rápida para detectar el dengue, donde descubrieron que efectivamente se encontraba infectada. Se hizo un hemograma, tenía los blancos en 2.2, la plaqueta en 266. Entendíamos que la niña podía mejorar con hidratación, con antipirético. Hablamos con el infectólogo nos comunicó que 1 gramo de acetaminofén cada 6 horas, pero que si no mejorara en 6 horas, ya en 4 le podíamos agregar un cc de neomelubrina intramuscular. Así lo hicimos. Pero las fiebres nunca se dieron. Ya para el lunes repitieron el hemograma. Las plaquetas de domingo a lunes se encontraban en 166, 100 plaquetas menos que el día anterior. A pesar de estar siendo medicada con todo el tratamiento que requería el virus, el cuadro era cada vez más difícil. La niña cada vez era de picada, más complicada. Ya para el lunes, el miércoles, yo me la llevo a donde yo trabajo, se le hace un hemograma. Ya la niña tenía la plaqueta en 11, ahí mismo se suspendió todo el proceso de trabajo, de cirugía. La llevamos a la Plaza de la Salud. Ahí en 5 minutos ya estaba en cuidado intensivo. Ya para el jueves, en hora de la madrugada, ya la niña estaba en un ventilador. La niña hizo muerte clínica inmediatamente, ya en hora de la tarde del jueves. María José tuvo falla multiorgánica. Intentaron conectarla a la máquina de diálisis especial debido al líquido que presentaba en sus riñones. Pero la niña no resistió más y falleció. Es una situación muy difícil. Uno como padre, como médico, uno no haber podido hacer nada. El doctor José Pérez Vidal, cirujano urólogo, cuestiona que el país todavía no tenga un protocolo creado ante la cepa más virulenta y mortífera del dengue, destacando que no se puede tratar como el virus tradicional debido a su capacidad de matar en tan solo horas. Porque ya tenemos 3 meses con un proceso de dengue que se agudizó más después de la tormenta Franklin. Aquí no ha habido una campaña de prevención, no ha habido una campaña de educación, no ha habido una campaña de hacer el trabajo. Los hospitales llenos, las clínicas llenas, ya la clínica incluso ni te están aceptando en muchas clínicas ingresos de ninguna índole. Lo están rechazando, los hospitales están abarrotados y todavía no reaccionan. Cuestiona las escasas jornadas preventivas para hacer frente a esta mortífera cepa de dengue. Estamos alante de la improvisación, del abandono, de tapar parche. El sistema de salud es un fiasco y nadie puede ni quiere decir nada. La familia quedó drenada económicamente y con su única hija en la tumba. Y había una gente con el cuadro de mi hija en la Plaza de la Salud y nosotros le facilitamos todas las plaquetas para alféresis. Cada unidad de plaquetas por alféresis debe estar costando algunos 35,000, 40,000 pesos. Plasma
de igual manera. Sangre total, algunos 6.000, 7.000 pesos. Una máquina de diálisis, 100.000 y pico de pesos. No toda la familia dominicana tiene para eso. Y el gobierno tampoco cuenta con los recursos para dar respuesta a eso. Nos abrieron la puerta de su casa justo mientras se estaban mudando. Los padres no resistieron un día más vivir en el mismo lugar, donde cada elemento les recuerda a su desaparecida hija. Impotente, dice haber estudiado detenidamente su caso y comparte sus hallazgos clínicos. Esta cepa hace que el líquido que hay en las venas pase afuera del cuerpo y te pase al tejido a un tercer espacio. Y normalmente te ataca en cavidad abdominal, provocándote diarrea, dolor abdominal. Posteriormente te va subiendo a extremidades superiores, cuello, cabeza, cerebro, donde cuando te llena el cerebro de líquido, te provoca ya por falta de oxigenación, muerte cerebral. Entonces, es una cepa completamente letal, agresiva, virulenta, que está matando en menos de 48 horas. María José era una niña que a sus 13 años manejaba 6 idiomas. Era estudiante meritoria, practicaba deportes. Su sueño era estudiar Derecho Internacional en la Universidad de Harvard, pero su luz se apagó a causa del dengue. El doctor Pérez Vidal dice que visibilizar su caso le ha provocado ser amedrentado, pero insiste en que ninguna familia más debería vivir esto. Pero lamentablemente yo no puedo permanecer callado mientras yo sé que alguien muere. Mi hija tenía un sentido de abrazar los procesos revolucionarios, progresistas de este país, y para eso ella se estaba preparando. Ella tenía un sentido crítico de la sociedad, y como tal yo levanto su bandera. En entrevista con nuestro equipo de investigación, el infectólogo Clemente Terrero, exdirector del Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral, asegura que lo que se está viviendo con el dengue en el país es una crisis sin precedentes. Este año la situación del dengue ha sido intensa, superior a todos los periodos epidémicos que hemos tenido en la República Dominicana, que deben ser más de 10. Una situación tan intensa que todos los centros de salud, públicos y privados, están todavía abarrotados, llenos. El doctor Terrero se muestra sorprendido ante el desbordamiento de casos de dengue en clínicas y hospitales. Yo, en toda la historia que tengo manejando dengue, desde la primera que ocurrió en la República Dominicana en 1994, no había visto una situación como esta. Nunca la había visto. Yo nunca había tenido tantos pacientes ingresados en la clínica. Yo he sabido tener 20 y pico de pacientes ingresados con dengue, solo yo. Es decir, es una situación grave. El brote de dengue ha atacado fuertemente a la población pediátrica, es decir, niños y adolescentes. El infectólogo describe el panorama como una epidemia que mueve a preocupación debido a los casos que evidencian complicación en pocas horas. El abarrotamiento es tan grande de los centros públicos y privados que otras enfermedades no tienen espacio para ser atendidos. No solamente que no tienen espacio los mismos pacientes con dengue para ser internados, sino otras enfermedades también han tenido dificultades para ser manejadas. Investigamos que existen 4 serotipos de dengue: cepa 1, cepa 2, cepa 3 y cepa 4, siendo la cepa 1 y 2 las más comunes, causantes de fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores corporales, erupciones en la piel y mucho decaimiento. Pero las cepa 3 y 4 son las más letales. Invaden todos los órganos de la persona. La fiebre es altamente intolerable. Además, causa hemorragias internas. Estos 2 últimos serotipos son los que producen las peores formas de la enfermedad. La serotipo 3 es la más intensa, es la que está provocando esta situación en este momento. No solamente porque lo dice el ministerio, sino porque nosotros mismos lo hemos contactado en los estudios de PCR. Ahora mismo había una paciente aquí que tenía precisamente una prueba PCR positivo por el serotipo 3, es decir que estamos hablando con conocimiento de causa.
Preguntamos al doctor Terrero si existe un subregistro con los casos de dengue en el país y esta es su respuesta. Descomunal. Un subregistro extraordinario. No sé qué ha pasado realmente con los registros en el sistema de salud de la República Dominicana. Siempre lo ha habido, porque el sistema de vigilancia es un sistema de vigilancia muy obsoleto, antiguo, viejo, una tecnología sumamente atrasada y no capta todos los casos. Terrero afirma que el sistema de vigilancia no capta siquiera la mitad de los casos que se producen. Probablemente ahora debe haber, cuando tú oyes que hay 10.000 casos, debe haber 40 o 50.000 casos de dengue en el país. Pero nada más captamos lo que se ingresan y sobre todo lo que se ingresan en los hospitales. Después esa cantidad de pacientes que va a la consulta o que va a la emergencia, que va a los consultorios de los médicos que no registran, que los mandan a su casa. Pese a que los boletines epidemiológicos de salud pública indican una baja en las cifras de muerte a causas de dengue, el veterano infectólogo contradice estos cálculos. La cantidad de fallecidos por probable dengue debe andar por encima de 70, por encima de 80. Las cifras son elevadas, porque nada más suenan las de la persona que tiene voz o que tiene cierta inquietud o que tiene la capacidad de manifestarse. Realmente negar eso es no tener, no reconocer que tenemos una debilidad en el sistema. Las muertes por dengue en los últimos días no solo han salpicado a las familias económicamente más vulnerables, sino que ha enlutado a doctores que han perdido a sus niños. De acuerdo con el último boletín epidemiológico publicado por Salud Pública, se han registrado más de 13.000 casos de la enfermedad en total en el país. El calor ha provocado la multiplicación del mosquito, por lo que la estrategia del gobierno se ha arreciado en los últimos días. Pero ante distintas y controversiales versiones, hemos tenido un encuentro exclusivo con el ministro de Salud Pública, con quien hablamos sin pelos en la lengua sobre este tema. Al regreso.